El Señor les bendiga y les guarde. Doy gracias a Dios por esta mañana que nos da la oportunidad de reunirnos otra vez. Hermanos, no se cansen de reunirse, no se cansen de buscar a Dios y su palabra, porque dice la Biblia que en Él está la fortaleza de los siglos. Esta mañana vamos a hablar otra vez de la oración, pero ahora vamos a atender a la oración de intercesión, y para eso quisiera que el hermano empiece leyendo Romanos 8:26. Dice así la palabra del Señor. Y de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Amén. Si se han dado cuenta, esta es la tercera semana en que estaremos hablando de la oración, la manera que el hombre ha tratado de acercarse a Dios. Aunque ustedes han visto cuando leen la Biblia, espero que la están leyendo, ciertos hombres llegaron a establecer una relación muy estrecha con Dios, pero lamentablemente el hombre siempre ha querido ser él quien se acerque a Dios, y él ha inventado medios. Por ejemplo, podemos recordar la Torre de Babel en Génesis 11:9, donde ellos hacen una torre muy alta para llegar a Dios. Dios no quería eso, hermanos, y ellos están inventando sus propios medios. Nosotros podemos recordar que el Señor no le agradó eso y confundió sus lenguas, y así iniciaron las naciones en el mundo. Más tarde, el Señor les dice cómo acercarse a Él en la tienda de reunión por medio de las ofrendas de paz. Hay que tener en cuenta esto, hermanos, que era Dios quien decía los medios a través de los cuales ellos podían acercarse a Dios. Y también el Señor proveyó profetas, a los cuales también se les llamó videntes, que les traía al pueblo la voluntad de Dios. Dios no cambia, hermanos. Él siempre va a ser infinitamente misericordioso, y Él siempre ha querido tener una relación con los hombres que Él ha creado. Pero muchos años más tarde, Él inventó la manera en que aquel ser tomó forma de siervo, hecho semejante a los hombres, para que viniera y se hiciera uno como nosotros. El Señor sabe que la raza humana necesita a su Creador, y por eso Él sigue estando dispuesto de escuchar a su creación, y por eso tenemos esta maravilla de teléfono que se llama la oración. Cuando ustedes piensan que estamos en lo último de la tecnología, quiero decirles que Elías ya conocía cómo relacionarse con Dios. Y también vimos la semana pasada la oración de confesión de Daniel. Esta mañana vamos a hablar de la oración de intercesión, cómo el Señor nos ha dado el medio para que nosotros lleguemos delante de Él. Y vamos a ver esta mañana a Abraham intercediendo por Lot. Yo no le quise poner por Sodoma y Gomorra, que así dice en nuestras Biblias, porque en realidad él quería interceder por Lot. Génesis 18, 17 y 18. Y Jehová dijo: ¿encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer, habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte, y habiendo de ser benditas en él todas las naciones de la tierra? Vamos a ver aquí cómo el Señor le quería enseñar a Abraham lo que estaba a punto de hacer. Y vemos aquí esta oración. Pastor, lea todos los pasajes hasta el 33, por favor. Muy bien. El 20 dice: entonces Jehová le dijo: por cuanto el clamor contra Sodoma y Gomorra se aumenta más y más, y el pecado de ellos se ha agravado en extremo,
21 dice, descenderé ahora y veré si han consumado su obra según el clamor que ha El venido 23. hasta mí, y si no lo sabré. Y el 23, Ajá. y se acercó a Abraham y dijo, ¿destruirás también al justo con el impío? El 24 dice, quizás haya 50 justos dentro de la ciudad, ¿destruirás también y no perdonarás al lugar por amor a los 50 justos que están dentro de él? 28, quizás faltarán de 50 justos 5, destruirás por aquellos 5 toda la ciudad. Y dijo, no la destruiré si hallare allí 45. Y volvió a hablarle y dijo, quizás se hallarán ahí 40. Y respondió, no lo haré por amor a los 40. Y dijo, no se enoje ahora mi señor, si hablare quizás se hallarán allí 30. Y respondió, no lo haré si hallare allí 30. Y dijo, he aquí ahora que he emprendido el hablar a mi señor, quizás se hallarán allí 20. No la destruiré, respondió, por amor a los 20. Y volvió a decir, no se enoje ahora mi señor si hablare solamente una vez. Quizás se hallarán allí 10. No la destruiré, respondió, por amor a los 10. Y Jehová se fue, luego que acabó de hablar a Abraham, y Abraham volvió a su lugar. Si nosotros estuviéramos en la clase ahorita, los pondría a contar las veces en que Abraham insistió. Es casi perfecta su intercesión. Y digo casi porque insistió 6 veces. Y si ustedes saben, en la Biblia el número 7 es lo perfecto, lo completo. Por supuesto, el motivo de Abraham al interceder por estas ciudades era salvar a su sobrino y su familia. Era salvar a aquel que fue guiado por vista y no por fe. Porque en el capítulo 13, del 9 al 13, dice que Abraham y Lot se separaron porque tenían tantos ganados que la tierra no bastaba para los dos. Entonces, Abraham le da a escoger a Lot, y Lot vio que las tierras de la llanura eran tierras de riego, así que él fue descendiendo más y más, y llegó hasta Sodoma y Gomorra. Pero nosotros vemos aquí que Abraham escogió por fe y no por vista, como dice el apóstol Pablo, porque por fe andamos, no por vista, según a los Corintios 5:7. Así que nosotros vemos lo que el pastor acaba de leer, que la conducta de los moradores de aquellas tierras era mala en gran manera. Por eso Dios decide destruirlas, aunque quizá Abraham no lo sabía, no lo sabemos, la Biblia no lo dice. Pero la oración de Abraham tuvo su respuesta en Génesis 19, 15 y 16, y dice que Dios puso a salvo a Lot y a sus hijas. También puso a salvo a la mujer de Lot, hermanos, pero la mujer de Lot tenía su corazón puesto en Sodoma y Gomorra, así que ella no fue salva. Nosotros vemos ahora que esto nos enseña a orar con insistencia hasta 6 veces, por lo menos. Pero si es necesario, hagamos lo que hacían los guerrilleros hasta la victoria. Hermanos, nosotros no sabemos lo que Dios ha decidido hacer con nuestras peticiones, pero una cosa sabemos, que Él las escucha. Seamos insistentes como hizo Abraham. Otra cosa que nos dice este pasaje, que oremos por las personas que están en una situación difícil, sea porque ellos se lo buscaron o sea porque es circunstancial. Porque aquí vemos a Lot que él se lo buscó, y a veces nosotros decimos, ándele, eso tiene porque eso se lo buscó. En vez de decir, voy a orar por él, que el Señor le guarde y que él llegue a la conclusión que tomó una mala decisión
y que el Señor le guarde de las consecuencias. O sea, no podemos hacer más, pero sí podemos orar todavía por nuestros hermanos y nuestros amigos y por sus situaciones, sobre todo si ellos nos están pidiendo que oremos por ellos. El apóstol Pablo nos exhorta a que hagamos oraciones, peticiones, intercesiones, dice, por todos los hombres. Quiere decir, por los que conocemos. Y por aquellos que no conocemos, pero que conocemos sus nombres, como los gobernantes. Primera Timoteo 2:1 y 2 dice que para que gobiernen con sabiduría. Entonces nosotros sabemos los nombres de los gobernantes, aunque se escribió antes la Biblia de que fueran estos nuestros gobernantes, pero todavía la Biblia es válida y dice que vamos a orar por ellos para que vivamos tranquilamente. Pues Génesis 13:18 nos dice que Abraham había movido sus tiendas hasta Mamre. Mamre es Hebrón. Más tarde en la historia de la Biblia vamos a encontrar Hebrón como la ciudad de David. El por qué Abraham se mudó a Gerar en este pasaje de Génesis 20, la Biblia no nos lo dice. Algunos estudiosos dicen que había hambre en la tierra. Pero vamos a ver lo que nos dice la Biblia en Génesis 20 y vamos a ver del 1 al 3. De ahí partió Abraham a la tierra del Negev y acampó entre Cades y Shur y habitó como forastero en Gerar. Y dijo Abraham de Sara su mujer, es mi hermana. Y Abimelech, rey de Gerar, envió y tomó a Sara. Pero Dios vino a Abimelech en sueños de noche y le dijo, he aquí, muerto eres, a causa de la mujer que has tomado, la cual es casada con marido. Entonces Abraham llega a Gerar. Como dije, ¿cuál fue su motivo de moverse hacia allá? No lo sabemos, de mudarse, perdón. Pero aquí se desarrolla una historia donde Abimelech, al ver a Sara, le parece que es bonita, le gusta y la manda a traer. Abimelech es el rey de Gerar. Y Abimelech quiere decir el hijo del rey. Esta persona la mandó traer porque estaba pensando que era hermana de Abraham. Así que dijo, yo me voy a hacer cuñado de este hombre porque esa mujer está bonita, ¿verdad? Pero Dios no le dejó. Vamos a ver qué dice 4 y 5. Mas Abimelech no se había llegado a ella y dijo, Señor, ¿matarás también al inocente? ¿No me dijo él, mi hermana es, y ella también dijo, es mi hermano? Con sencillez de mi corazón y con limpieza de mis manos he hecho esto. Y vemos aquí a una persona que no era del pueblo de Dios, pero sin embargo conocía a Dios, porque dice que cuando le aparece en sueños no se exalta, o por lo menos no leemos que él se asustó, que se exaltó o que le preguntó quién eres, sino por el contrario le responde con respeto y le dice, ¿no me dijo él que era su hermana? Entonces yo hice esto con sencillez de mi corazón. Y también vamos a ver en estos pasajes que obedece a la orden que Dios le está dando en el 7 y 8. Ahora pues devuelve a la mujer a su marido, porque es profeta, y orará por ti, y vivirás. Y si no la devolvieres, sabe que de cierto morirás tú y todos los tuyos. Entonces Abimelech se levantó de mañana y llamó a todos sus siervos y dijo todas estas palabras en los oídos de ellos, y temieron los hombres en gran manera. Entonces vemos aquí cómo Abimelech se comunica con Dios con mucho respeto y también le obedece, hermanos. Esta es una parte bien importante, de que no solo lo escucha, pero que obedece, y entonces él pone manos a la acción y entonces reúne a sus criados y les dice, no hay que tocar a este hombre o a esta mujer. Pero una vez más, el ministerio de intercesión que Dios dio a Abraham, por si acaso no habíamos pensado que Dios le había dado un ministerio de intercesión a Abraham, sale a la vista. En el 7 le está diciendo, él es profeta y él va a orar por ti.
Y más tarde, aunque Abimelech le devolvió a Sara a Abraham, no crean que fue tan tranquilo, se molestó y con justa razón porque había sufrido un engaño. Y entonces en el 9 podemos ver que le reclama. Después llamó a Abimelech a Abraham y le dijo: ¿qué nos has hecho? ¿En qué pequé yo contra ti que has atraído sobre mí y sobre mi reino tan grande pecado? Lo que no debiste hacer, has hecho conmigo. Aquí vemos el reclamo justo de Abimelech. Pero entonces nosotros vemos en los versos 17 al 18 como Abraham intercede por Abimelech y su pueblo y vemos lo que pasa. Entonces Abraham oró a Dios y Dios sanó a Abimelech y a su mujer y a sus siervas y tuvieron hijos, porque Jehová había cerrado completamente toda matriz de la casa de Abimelech a causa de Sara, mujer de Abraham. Entonces aquí vemos que el Señor había cerrado la matriz de las mujeres de la casa de Abimelech. Cuando dice de la casa se refiere a todo un pueblo. Hermanos, no sé qué decir acerca de este pasaje, porque suena a ironía, hermanos. Abraham estaba orando por la esterilidad de las mujeres y su misma esposa era estéril. Cuando Abraham oró por Lot, él no tenía hijos tampoco, hermano. Pero ¿saben una cosa? Nosotros no podemos decir que es ironía. Es solamente la manera tan incomprensible en que Dios trabaja. Dios sabía lo que iba a hacer. Abraham no estaba seguro de lo que Dios haría. Pero Abraham sabía una cosa, que Dios sabe lo que hace. Y cuando Abraham intercede por Lot y su familia, lo está haciendo sin mayor interés para él. Eso, hermanos, nos está enseñando aquí dos cosas. Que debemos orar por las personas que nos piden oración y debemos dar gracias a Dios que esas personas les parece que nosotros podemos orar por sus peticiones. Eso nos debe hacer humildes, hermanos, y nos debe también hacer saber que el Señor nos está escogiendo para darnos la bendición de orar por otros. Aquí la obediencia de Abraham hace mover la mano de Dios y en el capítulo siguiente vemos a Sara, que fue alcanzada por la oración de Abraham, y entonces en el siguiente capítulo vemos el resultado, el nacimiento de Isaac. Esto nos trae una hermosa enseñanza, hermanos. Les voy a decir, la primera vez que alguien vino a mí para que pidiera oración por sanidad por esa persona, hermanos, no me reí en su cara para que no parecer burlona, pero sí me quería reír, se los prometo. Yo misma estaba enferma, pesaba solo 38 kilos y mi papá estaba preparándose para mi funeral. Yo lo oí, yo escuché lo que él decía. Pero cuando usted se olvida de orar por usted mismo, hermanos, agarren esta enseñanza. Usted empieza a orar por las oraciones de los demás. El Señor se encarga de sus necesidades. Así es Dios, hermanos. Es incomprensible, pero es misericordioso en extremo. Así que si quiere respuestas a sus peticiones, empiece a orar por las peticiones de los demás. Hermanos, vean qué bendición tan grande. Ahora vamos a leer Mateo 15 del 21 al 29 y vamos a encontrar a una madre que intercede por su hija. Saliendo Jesús de allí se fue a la región de Tiro y de Sidón,
Y he aquí una mujer cananea que había salido de aquella región clamaba diciéndole: Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Pero Jesús no le respondió palabra. Entonces, acercándose a sus discípulos, le rogaron diciendo: Despídela, pues da voces tras nosotros. Él respondiendo dijo: No soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces ella vino y se postró ante él diciendo: Señor, socórreme. Respondiendo él dijo: No está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Y ella dijo: Sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Entonces respondiendo Jesús dijo: Oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada desde aquella hora. Amén. Si usted es mujer y tiene hijas o hijos, esta clase puede interesarle. Es más, no solo eso, puede ayudarle también. Miren ustedes aquí, en los versos anteriores y también en Mateo 10, Jesús manda a 12 de sus seguidores, a los cuales también llamó apóstoles, y les dijo: no entren en ciudades de gentiles y vayan solamente a las ovejas perdidas de la casa de Israel. El Señor, en su primer año de ministerio, está viajando por Jerusalén, sanando enfermos, levantando muertos y haciendo muchos milagros. Y su fama se extiende hasta Tiro y Sidón y los alrededores. Aquí está una mujer gentil, una mujer cananea, y dice que Jesús camina hacia allá. Quiere decir que Jesús sabía que ahí había una mujer en necesidad. Y es una manera muy extraña de alcanzarnos, hermanos, porque también los gentiles hemos alcanzado misericordia. Amén, aleluya. Miren ustedes, nunca se había oído que un Dios viniera a suplir nuestras necesidades. Pero aquí vemos a Jesús buscando a la mujer que tiene una necesidad grande. Dijo el salmista en Salmo 8:4, y me digo: ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? Y el hijo del hombre para que lo visites. Pues este Dios no solo es el único Dios, pero es único en sus caminos y tiene sus maneras particulares de suplir la necesidad de los hombres de su creación. Este Jesús está caminando y encuentra a la mujer que lo necesita, y dice que ella vino y le pidió: Señor, ten misericordia de mí, porque mi hija es gravemente atormentada por un demonio. El Señor le contesta palabras muy duras, hermanos. Les dice: no soy enviado a los gentiles, sino solamente a la casa de Israel. Pero ella no le importa eso, dice, se postra a sus pies. Yo me atrevo a pensar que a lo mejor ella no lo dejó caminar y se agarró de sus tobillos de Jesús. Yo no lo sé. Pero vean que ella todavía insistió con más ahínco y le dice: Señor, por favor, socórreme. Él ve la ansiedad de aquella mujer que está pidiendo por su hijo. Este es un buen tip, hermanos. Pidamos ansiosamente, con toda la fuerza de nuestro corazón, para que el Señor vea que estamos en gran necesidad. Y el Señor le respondió duramente, y a lo mejor el Señor quiere enseñarnos a nosotros una lección. Quizá usted esté pasando por alguna necesidad bien fuerte y el Señor le quiere mostrar una lección a usted. Y a lo mejor le va a contestar de manera dura también, pero usted no se desanime, agárrese fuertemente de la oración y siga insistiendo.
Porque en la antigüedad había mucha gente buscando en otros dioses. Simplemente Josué 10:7 menciona como 10 dioses, hermano. Yo estaba tratando de buscar cuántas religiones y cuántos dioses han existido a través de la historia. Y dice que han existido como 4,200 religiones con 30,000 dioses. Y yo en esta parte sí entiendo a los ateos, hermano. Porque si nosotros viviéramos para adorar, aunque sea un segundo, a cada uno de esos dioses o pedirle, no podríamos hacerlo en toda nuestra existencia. Y vamos a dejar muy celosos a los que no incluimos. Pero sin embargo, el apóstol Juan nos dice que en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y también el apóstol Pablo dice que Dios, su eterno poder y deidad, lo ha revelado claramente a los hombres, siendo entendido a través de las cosas hechas. Así que esta es otra buena noticia para los ateos. Hay Dios, un único y soberano Dios. ¿Cómo podemos entender entonces el mundo si nosotros creyéramos que no hay un Dios? No se puede, porque tenemos que entender que el reloj empezó a existir a partir de que hubo un creador del reloj. Y si el reloj existe, imagínense ustedes este vasto universo. Pues entonces, como dijimos al principio, lamentablemente los hombres han buscado maneras de explicar el mundo, pero nosotros también crecimos creyendo que había muchos mediadores y muchas mediadoras. Hermanos, si su Dios tiene muchos ayudantes, es que no es un Dios todopoderoso. Pero le tengo una buena noticia. Tenemos un Dios que todo lo puede, todo lo oye, todo lo ve. Y saben una cosa, hermanos, si ustedes fueran hijos de un rey o un presidente, ¿ustedes irían al secretario del presidente o al mayordomo del rey? ¿O iría directamente con su padre? Bueno, le tengo una gran noticia. No necesita fatigarse buscando quien le oiga. El Rey y Padre está aquí para escucharle. Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Y también Pablo en Timoteo, 1 Timoteo 2:5 dijo: porque solamente hay un Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Miren ustedes cómo Dios ha hecho todo, hermanos, desde la manera en que podemos comunicarnos hasta la manera en que Él puede interceder por nosotros. Hebreos 7, 24 al 25. Dice así: mas por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Miren ustedes, hermanos, no apunté estos versos, pero el pastor lo va a hacer en la computadora cuando veamos esta clase. Y Juan 17, tenemos varios versos que quiero que lea el pastor para hablar de la intercesión. Juan 17, 9, 11, 15 y 20. Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. Siguiente es 11. Ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo, y yo voy a ti, Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros. 15. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Amén. 20. Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí, por la palabra de ellos. Hermanos, vemos aquí como Dios y Padre
decidió comunicarse con su creación. Lo ha hecho todo completo, hermanos. Dios lo ha hecho todo. Proveyó el abogado que intercediera por nosotros, a Jesús. Nos dio de su Santo Espíritu, como leyó el pastor al principio, que intercede por nosotros con gemidos indecibles. Y Jesús se hizo uno como nosotros para pedir al Padre, y dice Hebreos, y vive para interceder por ellos. Así que tenemos de nuestro lado al Dios Padre, Espíritu Santo y al Hijo, que interceden por nosotros con gemidos indecibles. El Señor les bendiga.